¿Qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos al noticiero segunda edición de hoy miércoles 25 de marzo. Ya inmediatamente queremos actualizar con usted estos datos proveídos por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que reflejan las estadísticas en cuanto a los testeos, los resultados, casos confirmados hasta el momento, datos de los cuales ustedes están pendientes. Informe COVID-19, esto hace cuestión de minutos, lo tuiteó el ministro de Salud Julio Mazzoleni. Hoy procesamos 51 muestras, 4 resultaron positivas, 3 son del exterior, 1 relacionada a contacto con viajero. Tenemos 4 pacientes internados, los restantes en sus casas en aislamiento. Total de casos confirmados en el país de COVID hasta el momento, 41 casos, señores. Siguen insistiendo y nosotros también por nuestra parte que te quedes en casa porque es una de las alternativas más recomendadas para evitar la propagación del coronavirus en nuestro país. De todos modos, se está trabajando para que aumenten los testeos y tener así un panorama real de lo que tiene que ver con el contagio del COVID en nuestro país. Así que confirmamos, señores, 41 casos hasta el momento de COVID en territorio paraguayo. Bueno, y recordemos que desde el gobierno, a través de su área de la Secretaría de Emergencia Nacional, estaban trabajando precisamente para asistir a las familias vulnerables que también se van a ver afectadas económicamente por esta pandemia. Esto se va a resentir. Muchos no van a poder salir a trabajar, van a quedar sin sus trabajos y no van a poder llevar el pan de cada día a la casa. Recordemos que se estaba precisamente haciendo un sondeo y la posibilidad de entregar kits alimenticios a estas familias luego de un censo. Pero esto cambió completamente en la jornada, luego que se tomara la decisión de hacer finalmente una transferencia monetaria a través de este programa denominado Ñangareco. ¿En qué consiste? Hicieron precisamente un flyer, ahí estamos viendo con todos los datos, incluso explicando a la ciudadanía en qué consiste este programa y por qué sustituye la medida de los kits. Va a ser aproximadamente 230.000 guaraníes por mes para las familias que necesiten precisamente hacer sus gastos. Y más detalles al respecto nos da precisamente el señor Hugo Cáceres en esta entrevista. Estamos anunciando el programa Ñangareco para atender a las familias paraguayas que están atravesando momentos muy difíciles. Esto se ha dispuesto llegar a 330.000 familias con una transferencia monetaria para adquirir alimentos. Esto también obedece de una forma muy importante a la recomendación del Ministerio de Salud, que en esta semana nos ha indicado que por el avance del virus tenemos que evitar todo tipo de aglomeración. Por eso es muy importante este mecanismo, usando la tecnología
y trabajando con los gobiernos municipales, con los comités sociales, donde están representados miembros de la iglesia, de organizaciones civiles, líderes sociales, podamos tener los posibles beneficiarios y llegar a la gente que necesita más. Va a estar habilitado a partir de mañana el 0800 11 0736. Es una línea gratuita en donde vamos a estar recibiendo las solicitudes de inscripción para que sean incluidas en las listas, y las listas tienen el mismo proceso que hemos identificado con los gobernadores y con los intendentes. Línea baja, el 021 729 0736. Repito, el 021 729 0736. Asimismo, podrán completar un formulario a través de la página web de la Secretaría de Emergencia Nacional, cuya dirección electrónica es www.cen.govcorta.py. Asimismo, la conexión vía los mecanismos que establezcan los gobiernos municipales y departamentales a lo largo y ancho del territorio de la República del Paraguay. Todo el dinero que iba a ser utilizado en la logística de distribución de los 19 millones y pico de kilos para llegar a todo el territorio de la República, automáticamente eso se convirtió en ayuda para la gente. Eso va a ser inserto dentro del presupuesto global que va a ser transferido a la gente. Bueno, es lo que decía el titular de la Secretaría de Emergencia Nacional, Joaquín Roa, precisamente sobre estas donaciones que se van a hacer de manera monetaria. Para especificar, nada más es muy importante para que la teleaudiencia sepa ya datos precisos para los interesados precisamente que quieran inscribirse. Esto se va a habilitar a partir del próximo martes. Van a empezar las entregas de 230.000 guaraníes para las familias interesadas, para 300.000 personas aproximadamente es lo que se estima. En cuanto a la inscripción, lo pueden hacer en la página de la Secretaría de Emergencia Nacional. Ahí estamos proyectando precisamente parte de la información que van a encontrar allí, o también a los números que estaba reiterando el ministro. Varios de los mecanismos son válidos, dice en parte de la entrevista, así que pueden ingresar a cen.gov.py, que es la página a través de la web, para que puedan acceder a los datos y así inscribirse y recibir este monto de manera mensual para poder lidiar con el impacto económico que significa para las familias más vulnerables, mejor dicho, el ingreso de esta pandemia. Bueno, cambiamos de información y hablemos acerca de esto que generó todo tipo de comentarios a nivel nacional, porque si bien empezó acá en Central, todo era rumor, especulación, se viralizaron fotografías acerca de excavaciones en el cementerio. Tengo entendido que es Tarumandú, Luque. Los vecinos estaban desesperados, se comunicaron con nosotros, por favor vengan acá, no sabemos qué es lo que están haciendo. Ya empezaron a decir que pareciera ser que estaban cavando las tumbas para los posibles fallecidos por el COVID-19. O sea que se plantó el pánico y el rumor allí en ese punto de Luque. Queremos esclarecer acerca de lo que está sucediendo allí para la gente que nos pregunta a diario y nos hacen llegar su mensaje, qué es lo que está pasando ahí con el señor Enrique Sandoval. Él es jefe de gabinete de la Municipalidad de Luque. ¿Cómo te va, señor Enrique? Muy buenas noches, Judith, y a través tuyo a la teleaudiencia de CNN. Bueno, Enrique, aclaranos un poco qué es lo que está pasando en el cementerio de Luque. La gente quiere saber, ya se especuló de todo un poco, te cuento. Así mismo es, Judith. Muchas gracias, antes que nada, por el espacio para la aclaración a toda la teleaudiencia, principalmente la que reside en Luque, que demostró su preocupación por ese hecho, que más que nada es algo cotidiano para nosotros. No de la forma tal vez como se hace, pero sí, lógicamente, al tratarse de un cementerio, las excavaciones de fosas son algo natural, son algo normal y son algo cotidiano. Y para explicarte un poco lo que pasó así en resumen, fue que resulta que el cementerio 4 de Tarumandú específicamente
es uno de los cementerios municipales, prácticamente ya el único que cuenta con, digamos, un mayor terreno para poder ahí realizar los entierros respectivos. Sí. Sí. Entonces, como que prácticamente el espacio disponible se iba llenando, solamente quedaba ya una manzana disponible, que es la que sale ahí en la imagen. Pero esa parte de la manzana es un terreno rocoso. Entonces, como las excavaciones las hacen los encargados de manera manual, lógicamente ya era imposible para ellos cavar las fosas. Entonces, a través de la Jefatura de Patrimonio, solicitaron a la encargatura de máquinas justamente el hecho de poder dotar de maquinaria a fin de cavar las fosas. Es decir, que eso se hace porque se trata de un cementerio, porque se trata de una cuestión normal y natural. Así es que no se preocupe la ciudadanía, que así como vos bien sabés, Judith, el ministerio tiene un protocolo en caso de que la gente pueda fallecer lastimosamente por este virus, pero en este caso se trata de algo normal, de algo cotidiano. Nosotros simplemente recurrimos a las maquinarias porque se trata de un terreno muy duro, y debido a que prácticamente estos días estamos con poca actividad administrativa, prácticamente nula de maquinarias, aprovechamos ese día, digamos, útil, ese día activo para ir a hacer eso, ¿no? Ok, aprovecharon ya nomás entonces que contaba con las maquinarias para hacer varias excavaciones en el caso que se necesite eso, Enrique. De esa manera están viéndolo. Lo que pasa, Judith, es lo siguiente. Nosotros somos una población, digo nosotros, me refiero a Luque, sí, de más de 420.000 habitantes. La tasa de mortalidad media es altísima en todo tipo de circunstancias, tanto de muertes naturales como de muertes por accidentes. Y así como te hacía mención, el cementerio de Tarumandé es prácticamente uno de los cementerios únicos ya que queda libre para, digamos, de fácil acceso para la gente. Y entonces cavamos nosotros 6 a 7 fosas, lógicamente, para que en este tiempo, ¿verdad? Ojalá si no lo requiriese nadie, pero debemos decir que puede pasar. Y entonces como que para los encargados, mejor dicho, ya era imposible hacerlo, nosotros le ayudamos en esa labor. Nada más que eso. Sí. Te imaginarás, Enrique, que estamos en tiempos sensibles, más aún por supuesto, porque... claro que sí. Y agradecerte el espacio, Judith, pero a través tuyo también tranquilizar a toda la ciudadanía. A través de la gestión del señor Intendente, el abogado Carlos Echeverría, siempre se den los detalles para que nosotros podamos hacer el trabajo de la manera más eficiente y cuidando los detalles por sobre todas las cosas. Bueno, precisamente estamos compartiendo un video donde se ve a un féretro, se dio un entierro ese mismo día que alarmó más a la comunidad. Qué suerte tocaste ese punto. Sí. Lo que alarmó realmente más a la comunidad no es la excavación de fosas, porque eso se hace normalmente. Sí. Fue este evento que ahora sale en televisión, es justamente lastimosamente un fallecimiento natural que hubo y lógicamente, ¿verdad? Aprovechando ya que las fosas únicas disponibles estaban ahí, procedieron a enterrar ahí al señor, como sucederán también en las próximas muertes. Lastimosamente, pero es cierto que sucedan, se van a utilizar esas fosas. Mira, yo te cuento, Enrique, que se dio como un conjunto de situaciones que se prestaron para alarmar a la comunidad. Por una parte, en la publicación de un medio local que estima ya las muertes que se van a dar en Luque por culpa del COVID-19. Seguramente lo leíste, Enrique. Sí, lo que pasa es que esa aclaración la hizo el director del Hospital General de Luque. Y ese es un factor. Después sin otra vez ninguna mala intención, aclaramos, sin ninguna mala intención, pero fue justamente para poner a consideración de la gente de que si no se toman las medidas sanitarias, eso vamos a tener. Y al otro día pasa esto, coincide 2 o 3 cosas y simplemente pasó eso. Pero creo que ahora ya está aclarado. Sí, está aclarado. Te agradecemos muchísimo por esto, Enrique. Estamos expectantes de cualquier novedad que tengan allí por la zona de Luque. Te agradezco muchísimo, Judith, a vos y a toda la teleaudiencia. Bueno, queda aclarado entonces que las excavaciones son prácticamente una actividad normal, rutinaria que hace la municipalidad en el caso que ya cuenten con las maquinarias, porque de acuerdo a lo que explicó es una zona pedregosa y no se puede hacer con palas. Tienen que hacerse con maquinarias, ¿eh? Bueno, hablemos a continuación de la decisión que tomó la municipalidad de Salto del Guairá, cerrar sus fronteras con Brasil a pedido de la ciudadanía. Los controles en fronteras son estrictos, según nos llegaron también reportes desde la ciudad de Pedro Juan Caballero, donde existe una frontera seca entre el Paraguay y el Brasil.
Al respecto, veamos los siguientes videos de reportes ciudadanos. Pessoal, aqui ó, eu tô filmando porque tem que seguir de exemplo para ver se o Brasil toma vergonha esses governantes e tomam de exemplo isso aqui ó. Aqui onde eu tô é Ponta Porã e na frente onde tá os soldados ali é Pedro Juan Cabaleira, é fronteira, tá? Ninguém entra, ninguém sai. A ordem dos caras é o seguinte, eles estão parando os carros e eles estão falando assim ó. Muy buenas tardes a todos. Como verán, estos son los retenes militares entre las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Reserva. Aquí como verán, las vallas prohibiendo totalmente el ingreso de las personas por estos lugares. Como verán, acá el trabajo es arduo. Estamos recorriendo la línea viniendo desde la zona de San Japultá. Otro lugar con estrictos controles tanto en la frontera con Brasil como también en sus fronteras dentro del territorio nacional es la ciudad de Salto del Guairá. Al respecto conversamos con algunos de los intervinientes que se encuentran apostados en el kilómetro 7 de la ruta de ingreso a esa localidad. Efectivamente estamos procediendo aquí al control de personas, vehículos, entrada y salida de la ciudad de Salto del Guairá. Como dispone la cuarentena, estamos siguiendo todos los protocolos. Aquí solamente están entrando gente de urgencia que van al hospital, mercaderías y gente que va a abastecerse de mercaderías. Los controles estrictos continuarán en las ciudades fronterizas de nuestro país mientras dure la cuarentena. Bueno, ya que estábamos hablando de la frontera con Brasil, hablemos de ese país vecino y de su presidente, Jair Bolsonaro, y la postura ante esta pandemia. Minimizó completamente la existencia del COVID-19 en su país e incluso instó a los brasileños para que sigan con sus actividades con total normalidad, porque dicen que la prensa es la encargada de instalar la histeria en los mismos y que no es tan peligroso, pese a que varias muertes ya se dieron en su territorio. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, criticó el cierre de escuelas y comercios en algunos puntos de su país por el coronavirus, al que comparó con una gripecita o resfriadito. Durante un pronunciamiento en televisión y radio nacional, Bolsonaro mostró su rechazo a las medidas adoptadas por algunos gobernadores del país, como en el estado de São Paulo, donde han declarado en cuarentena a toda la población. Además, el presidente brasileño se plantó contra la prohibición del transporte y el confinamiento en masa para contener el COVID-19. O vírus chegou, está sendo enfrentado por nós e brevemente passará. Nossa vida tem que continuar. Os empregos devem ser mantidos. O sustento das famílias deve ser preservado. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades estaduais e municipais devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, ¿por qué fechar escuelas? Bolsonaro insistió que no hay que cerrar escuelas cuando en el mundo los más afectados por la pandemia son las personas mayores de 60 años. Según el mandatario de Brasil, su gobierno está adoptando todas las medidas necesarias para proteger a la población, pero sin histeria y pánico que, según él, algunos medios de comunicación propagan a nivel mundial. En Brasil se reportan por el momento más de 2.200 casos de coronavirus. La cifra de muertos asciende a los 46. Vos me estás gritando, obviamente yo te voy a gritar, no tenés nada de educación para hablar bien. Ñaña, calma. Ñaña, calma. No, vai, Ñaña, conseguimos. Y si niño que seguimos, ay, no vayas así porque Ñaña, calmante, ya por yo favor. puedo, no, vos me estás gritando ahora. Vos ahora me estás gritando, yo no te voy a permitir que me grites también. Ñaña, calma. Entonces habla bien, yo escucho muy bien, no hace falta que grites.
de prepotente te. No es eso, ustedes lo que quieren hacer, no sé qué es lo que se creen. No le sale bien, 36.5, pero ella tiene 37.2 y tiene signos ya de fiebre. ¿Cómo que si no se puedan contar cuando yo me ve con no tiene aire? Y recién se bajó. Entonces, yo voy a poner 37 puntos, pero la paciente dice que está viniendo bajo el sol y por eso 35 dólares. Es 37 dólares con ITC. Y sí. Entonces a 37.5 y con la alarma de ella. En ningún momento yo no te dije, yo te dije salí a las 10 de la mañana. Ellos mismos me chequearon, me hicieron toda la prueba. Y ahora quedó 2-3 horas a hueva y yo te marché sacando tu PP. ¿Vos pensás que yo mismo voy a peligrar a mi familia? Por favor, Elena, decime vos cuál es el signo y síntoma de la enfermedad. Decime vos cómo es. Decime un poco. Dolor de garganta, fiebre alta, sí. ¿Verdad? ¿Y el fiebre entonces? Nunca andaré como hay fiebre que no se manifiesta. A partir de fiebre 35 y no sé cuánto me dijiste, ¿verdad? La falta de educación que le falta a los profesionales de Maracaná y la Maracaná. Piensa porque ya tiene un título de doctor, ya puede hablar con prepotencia a la gente. No, y vas a esperar un poquito más, no puede ser, porque no estaba enferma. Vas a esperar a que se la ahorra. Sí, yo conozco, sí, perfecto, yo no me opongo a nada, pero no tampoco quiero que me griten. Arroyo entero, con una temperatura 37.5. La IP 37.2, Hacela por otra vez, quiero mirar. Hacela por otra vez, doctor, quiero mirar yo. Ahora el doctor se opone a hacerle otra vez. Eso también está en el protocolo. 37.5. Hacerlo, ¿verdad? ¿Puede hacerlo otra vez? Yo quiero mirar. ¿Viste? Más adelante ya poco van a andar de doctor la 37.5 eres. Tanto problema estás creando. ¿Qué es lo que tenés contra mí vos? ¿Qué puta voz y qué? Bueno, ahí está uno de los videos que nos llegó a nuestro WhatsApp. Sigan escribiéndonos e interactúen con nosotros también en nuestras redes sociales. A continuación, información de utilidad para la ciudadanía y de interés también tiene que ver con el adelanto de pago a jubilados. Jubilados y pensionados de la Caja Fiscal van a cobrar sus haberes desde este viernes 27 en forma anticipada, medida que el Ministerio de Hacienda asume ante la crisis que atraviesa el país por el coronavirus. Los jubilados y pensionados de la Caja Fiscal cobrarán sus haberes desde este viernes 27 en forma anticipada, medida que el Ministerio de Hacienda asume a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, atendiendo la situación de emergencia sanitaria que vive el país. Los pagos de beneficios se realizarán de la siguiente manera. Pagos a través del Banco Nacional de Fomento estarán habilitados a partir de las 16 horas del día 27. Pagos en ventanilla de la Dirección de Jubilaciones se harán a partir del lunes 30 de marzo en horarios diferenciados que serán informados a los beneficiarios a través de los teléfonos declarados por los mismos. Pagos a través de círculos de las fuerzas públicas se realizarán a partir del 27 de marzo, conforme al calendario y la modalidad que cada uno de los círculos adoptará, en consonancia con las medidas de prevención que han sido dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, con la finalidad de evitar la aglomeración de personas. La Dirección General de Jubilaciones y Pensiones insta a todos sus beneficiarios a observar estrictamente las medidas de prevención adoptadas por el Gobierno Nacional para evitar y contener la propagación del coronavirus COVID-19. En tal sentido, encarece a todos observar las reglas de distanciamiento al momento de realizar los trámites para el cobro de sus beneficios. Recuerda además que cualquier consulta puede realizarse a través del call center que se encuentra disponible desde las 7:30 horas hasta las 15:30 horas de lunes a viernes, llamando al teléfono 021-419-8010. Finalmente, para obtener informaciones ciertas, la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones recomienda recurrir solamente a las fuentes oficiales de comunicación del Gobierno Nacional. Bueno, y por otra parte, el Ministerio de Salud también divulgó más detalles acerca de los casos confirmados de COVID-19 en nuestro país. La manera detallada en cómo lo hicieron es, por ejemplo, por sectores en nuestro país. Y en medio a esos datos se registró el primer caso confirmado
en el Alto Paraná. Se trataría de una persona cuyo nexo fue un brasileño que estuvo de paso por el este. El primer caso positivo de COVID-19 en Alto Paraná se da en un hombre de 52 años de edad, quien tuvo un contacto con un ciudadano brasileño asintomático. El mismo se encuentra aislado y bajo estricto control médico. No presenta complicaciones graves hasta el momento. Este es una persona del sexo masculino, 52 años de edad, que se encuentra en aislamiento domiciliario desde el inicio de los síntomas, los cuales representan síntomas leves hasta la fecha, y el mismo continúa con asistencia médica de manera permanente. Esta persona ha tenido contacto con un viajero brasileño asintomático que estuvo en la región por unas horas para una reunión y posteriormente regresó a su país y estuvo semanas previas o días previas recorriendo varios estados del Brasil, como Minas Gerais y São Paulo, donde los números ya son verdaderamente muy altos. Todas las personas que tengan algunas sospechas son directamente monitoreadas por los profesionales de la región. Se tiene varios casos sospechosos y en seguimiento. Se tiene también por distrito diferenciado la cantidad de personas que ha ingresado en estos últimos días, principalmente de Brasil. A todos ellos se le hace un seguimiento de acuerdo al distrito, a la ciudad donde se encuentran. ¿Tenemos virus comunitario en Alto Paraná, doctor? En este momento nosotros estamos todavía en el nivel de contención. Es por eso que debemos resaltar una vez más en las medidas de quedarnos en nuestras residencias, cumplir con el mandato del señor presidente y del ministro de Salud. Continuamos haciendo el árbol epidemiológico para hacer un cerco sanitario como corresponde. ¿Cuántas personas más estuvieron participando de esa reunión a la que asistió esta persona brasileña? Gracias a Dios fueron pocas personas, todas ellas identificadas y siendo monitoreadas por Vigilancia de la Salud. Con la confirmación del primer paciente en Alto Paraná, la cifra de contagiados con el coronavirus asciende a 37 en Paraguay. Se insta a la población a extremar cuidados. Bueno, y recordemos que de los casos confirmados de COVID en nuestro país, 2 de ellos son niños. Por cierto, hablamos al respecto con un especialista, específicamente con el pediatra e infectólogo, el doctor Tomás Valmeli, acerca de cómo inciden en ellos la sintomatología del coronavirus. ¿Es similar o distinta a la de los adultos? El pediatra e infectólogo Tomás Mateo Valmeli aseguró que los niños tienen la misma posibilidad de infectarse con el COVID-19, siempre y cuando se contagien a través del tacto al frotarse los ojos, la nariz o la boca. Los niños son habitualmente portadores del virus, generalmente presentan cuadros muy leves o asintomáticos, pero son los que más pueden producir la transmisión del virus en la cadena epidemiológica, porque presentan poca sintomatología, pasan en forma de desapercibidos, pero sí son los que liberan una gran cantidad de carga viral y se cree inclusive que por más tiempo que los adultos. El doctor Valmeli sostuvo que los niños pueden fallecer si tienen algún problema inmunitario ya congénito u otras patologías de base. Si tiene algún tipo de comorbilidad, si el niño con algún problema inmunitario ya congénito o adquirido, o el niño está cursando con un cuadro de cáncer y está bajo tratamiento con inmunosupresores, con drogas antineoplásicas, si el niño tiene un problema cardiopulmonar congénito, si el niño tiene algunas enfermedades metabólicas como ser diabetes o enfermedades como fibrosis quística, muy probablemente ese niño está con mayor riesgo, entra dentro del rango de individuos con factores de riesgo.
No todos los niños son totalmente sanos. Llamó a los padres a la conciencia, señalando que es obligatorio que todo niño menor de 3 años y adulto mayor de 60 años se vacune contra la influenza para evitar la coinfección con el COVID-19. Que una vez que esto se vaya levantando el distanciamiento físico-social, el cual ahora estamos en cuarentena, muy probablemente después del 12 de abril se van a tener un poquitito de mayores libertades. No se crean la película que este problema está resuelto. Nosotros estamos viviendo una película ajena, estamos viviendo la película de Italia, la película de España, la película de China. Nosotros vamos a comenzar a vivir nuestra película propia ya, con los conocimientos que adquirimos de estos países a partir del mes de mayo, junio y julio, como todos los años. Por lo tanto, llamémonos a la conciencia ciudadana. Esto tiene que ser un esfuerzo de solidaridad mancomunada. Si nuestros hijos están enfermos, no hay que llevarlos al colegio, no hay que llevarlos a las guarderías. Si yo, papá o mamá, estoy enferma, me tengo que llamar a un aislamiento social para evitar que se produzca un incremento de cuadros respiratorios y así se vaya creciendo la cadena epidemiológica que finalmente hace que el sistema sanitario colapse. Entre los 37 casos confirmados se encuentran 2 niños de entre 5 a 14 años, según la última actualización de datos del Ministerio de Salud. La mayor concentración de casos está en Asunción y en los departamentos de Cordillera y Central. Es por eso que se llama a la conciencia de quedarnos en casa, pues el virus continúa su cadena y por ende su propagación. Bueno, y lastimosamente, aparte de lidiar con el coronavirus en nuestro país, también tenemos que lidiar con las informaciones falsas que circulan en las redes sociales. Informaciones de toda índole, malintencionadas, falsas, incluso hasta confidenciales, con datos de los pacientes y también de los fallecidos hasta el momento por COVID-19 en nuestro país. Se recuerda, por cierto, las autoridades recuerdan que esto es considerado como un delito y que incluso las personas que se vean afectadas están amparadas por la ley. La necesidad de estar informados, entender todo lo relacionado con la pandemia y el miedo que causa el COVID-19 son los aliados perfectos para que las falsas noticias se expandan con igual o mayor rapidez que el propio virus. Son toneladas de desinformación las que circulan por las redes sociales, al punto que la Organización Mundial de la Salud catalogó este fenómeno como infodemia, una epidemia de desinformación que se extiende más rápido que el coronavirus. A esto se suman las informaciones confidenciales o rumores sobre los fallecidos o contagiados con el COVID-19 en nuestro país. ¿Pero qué realmente dice la Constitución Nacional sobre este punto? El artículo 33 del derecho a la intimidad reza lo siguiente: la intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y la imagen privada de las personas. A esto se suma la resolución del Ministerio de Salud número 146. En su artículo 4 señala que el personal de salud tiene la obligación de respetar y de proteger los derechos a la intimidad y la privacidad de las personas. El Código Sanitario establece las sanciones. Además, existe la ley número 6083/18 del Código de la Niñez y la Adolescencia, donde dice que queda prohibido publicar cualquier
cualquier dato que posibilite identificar a un niño o adolescente, víctima o autor de hechos punibles o que hayan presenciado accidentes o eventos catastróficos. Por todas estas razones, las autoridades se limitan a datos numéricos en las actualizaciones epidemiológicas. Instamos a no difundir informaciones falsas ni confidenciales sobre los pacientes, a no formar parte de la desinformación, del pánico y el morbo. Acompañemos esta lucha, unidos en la solidaridad que siempre nos caracterizó como paraguayos. Bueno, y seguramente van a recordar que ayer precisamente estamos hablando acerca de esta iniciativa por parte de un grupo de jóvenes ingenieros civiles de Itapúa que estaban fabricando respiradores artificiales para poner a disposición del ministerio en la lucha contra el COVID. Esta misma iniciativa fue imitada por un grupo de jóvenes de Coronel Oviedo que también están fabricando respiradores artificiales con el mismo fin. Cuando el talento y la voluntad se unen en pos de salvar vidas. Con el objetivo de ayudar y llevar asistencia a un grupo de jóvenes instructores del SNPP Regional Caguazú, sede Coronel Oviedo, elaboran respiradores manuales. Puede funcionar sin alimentación eléctrica también. Ahí, al desconectar los 20, igual él sigue funcionando, tiene respaldo de batería. El proyecto fue realizado mediante planos utilizados en España, que ya fueron testeados en hospitales, por lo que se optó en seguir las recomendaciones internacionales. El equipo del proyecto está integrado por José González, Renzo Benítez, Néstor Benítez, Emilio Wingert, Roque Martínez, Hugo Sosa, Cristian Traversi y Carlos Martínez. Bueno, y por otra parte, la pregunta que no quiere callar, ¿qué va a pasar con los compatriotas que quedaron varados en países vecinos en las fronteras a causa del cierre total que dispuso el gobierno ante la crisis del coronavirus en nuestro país? Recordemos que esta medida rige hasta el domingo, que es el cierre absoluto de las fronteras. La Secretaría de Repatriados está trabajando para traerlos nuevamente a nuestro territorio, pero antes alistando los sitios donde serán puestos en cuarentena. Numerosos paraguayos están varados en aeropuertos y zonas de frontera y recién este próximo domingo podrán retornar al país y someterse al procedimiento de cuarentena obligatoria. El ministro de la Secretaría de Repatriados anunció en Palacio de Gobierno que se está gestionando el retorno de los paraguayos que no pudieron volver al país ante el cierre total de nuestras fronteras. Son alrededor de 60 compatriotas varados en los aeropuertos de Lima, Perú y San Pablo, Brasil, quienes por de pronto deberán recibir la asistencia de los respectivos consulados. Se garantiza el regreso de estos connacionales que están en situación de vulnerabilidad y una vez en territorio paraguayo deberán cumplir con la cuarentena obligatoria, expresó Edgar Ruiz en la sede gubernativa. Sabemos que hay compatriotas que están varados en las fronteras, como así también en forma transitoria en algún aeropuerto. Por lo tanto, el Estado, a través de esta Secretaría de Repatriados, una vez determinada la situación vulnerable de estos compatriotas, ha decidido tomar intervención. El señor presidente ha dado instrucciones precisas de que se haga un trabajo coordinado, una vez relevado todos los datos de estos compatriotas que se encuentran, como decía, en forma transitoria, tanto en las fronteras como así también en los aeropuertos, a fin de que la Secretaría de Repatriados, articulando el trabajo que ya vienen haciendo varias instituciones, pueda intervenir y dar una solución a estas familias repatriadas. Estas personas no van a ingresar al país y van a ir a sus casas. Estas personas van a formar parte de un trabajo articulado entre las instituciones, donde se le va a llevar a un albergue transitorio, eventualmente llámese hotel, del relevamiento de quiénes son los compatriotas que se encuentran en situación vulnerable,
quiénes son los compatriotas que eventualmente no podrían estar cierto tiempo aguantando, llámese razones económicas, llámese razones de salud, pero priorizando el ingreso con las medidas sanitarias respectivas. El ministro del Interior, a su vez, sostenía en la víspera entender la situación de angustia de estos compatriotas, pero abogaba por el compromiso ciudadano que la delicada situación nos impone, indicando que los connacionales repatriados deberán cumplir con la cuarentena en unidades militares. Los connacionales, además de la angustia de no estar acá, no tengan después la angustia económica. Les aclaro que las agencias de viaje están preparando charter para traer a los connacionales de sitios equidistantes, y yo creo que eso es una señal clara de que la sociedad está cooperando, está colaborando. Con el cierre total de nuestras fronteras hasta este próximo domingo, el movimiento de pasajeros en los aeropuertos se volvió prácticamente nulo. En tanto, se intensifican los controles en distintos puntos del país. Entre tanto, las Fuerzas Armadas preparan un área de aislamiento preventivo para los connacionales que ingresarán al país. Se alistan unas 625 camas en unidades castrenses. Bueno, ¿y cómo están viviendo los reclusos, las penitenciarías del país, toda esta situación generada por la crisis del coronavirus? En el departamento de Itapúa, específicamente en el penal denominado Cerezo, aparentemente un grupo de reclusos salió al patio y empezaron a orar. Se sujetan en su fe y claman a Dios por esta crisis que está atravesando actualmente el país. Mejor que la oración ante esta difícil situación que vivimos a nivel mundial con la pandemia del coronavirus. Te mostramos cómo internos del penal de Itapúa oraban. Es necesario esta práctica. Tenemos la recomendación de hace más de 2000 años de orar, ¿verdad? Y la oración tiene que ser parte de nuestra vida, así como desayunar, almorzar, cenar. La oración debe ser parte de nuestra vida, porque es una conexión con Dios. Hay dos formas de acercarnos a Dios, ¿verdad? La vía oración y la Biblia, ¿verdad? Demasiado ponemos cosas negativas en relación a todo esto, ¿verdad? Que dejamos a los niños, a los ancianos, pero todos necesitamos del favor de Dios y la misericordia de Dios. Bueno, esto justamente con internos del penal de Itapúa, es más, usted viene trabajando hace varios años con ellos. Sí, así mismo. Estamos trabajando en un programa de transformación integral. Su palabra mismo lo dice y lo define, ¿verdad? Transformar una mentalidad un poco golpeado quizá de la vida, de la infancia, y llegan con cosas de esto para pisar la cárcel, ¿verdad? Entonces procuramos a favor de estas personas porque son nuestros prójimos. Es verdad, son gente que han hecho cosas no buenas, ¿verdad? Por eso están ahí, pero son seres humanos. Y yo encuentro en la palabra de Dios que dice que estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no me visitaste. O sea que tenemos el mandato de Dios de llegar donde está un prójimo. Y mi trabajo es, gracias a Dios, Él puso en mi corazón, ¿verdad? De ir a trabajar en la cárcel voluntariamente, sin sostén en ningún sentido, ¿verdad? Pero Dios se ocupa de mí, de ir y trabajar por estos internos en procura de la reinserción social. Ese es el objetivo principal, de que el interno vuelva a ser papá, hijo, ¿sí? Esposo, parte de la sociedad, trabajando honestamente, colaborando con su comportamiento. Nuestra idea es principalmente recuperar a la persona, no importa qué ha hecho. Lo importante también, ya que ellos actualmente no están recibiendo visitas,
de sus seres queridos. No están recibiendo visitas, pero sí llegan los familiares hasta el portón, traen víveres para que se pueda meter y entonces todo vuelca hacia el programa que le estamos ayudando porque yo salgo y entro, estoy en un riesgo total, ¿verdad? Pero esa es mi misión, la misión que Dios puso en mi corazón y estoy haciendo todos los días. Son aproximadamente 400 los internos del penal de Itapúa que buscan fortalecerse a través de la oración ante Dios. Por supuesto, ante toda esta situación seguimos instando, insistiendo a que sigan con las medidas de higiene en cuarentena para poder evitar la propagación del coronavirus. Por una parte, a continuación vamos a compartir con usted una entrevista con el representante de la OMS y OPS en Paraguay sobre las recomendaciones a nivel internacional y del por qué es importante el aislamiento social total. Y les recordamos que a continuación, al término del noticiero segunda edición, van a poder disfrutar nuevamente de la retransmisión del noticiero Quédate en Casa, que consistió en 3 canales unidos ante esta crisis para que puedan estar informados desde sus casas. Buenas noches. El doctor Roberto Escoto, representante en Paraguay de la Organización Mundial de la Salud y la OPS, nos brinda una serie de recomendaciones que debemos de tener en cuenta si tenemos a un paciente o familiar en la casa. En las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, hemos visto en los últimos meses una cantidad impresionante de información falsa, lo que se llama la infodemia, se le ha dicho así como una pandemia de información falsa que en realidad ha venido a afectar la respuesta que los países y las medidas que muchas personas pudieran haber tenido que tomar para evitar esta situación. Yo creo que ese es un punto muy claro, por eso hemos venido insistiendo con la población que busque información de fuentes oficiales. El Ministerio de Salud es probablemente la fuente oficial más importante que nosotros tenemos que consultar. Tiene su número telefónico para dar esa información, el 154. También están las páginas de la OPS, las páginas de la OMS, del CDC de Estados Unidos y de otras fuentes que están disponibles gratis de la población. La familia debe de empezar ya a tener una preparación por si tiene que aislarse algún miembro de la familia en la casa. ¿Qué significa esa preparación? Primero, que deben de hablarlo entre todos, los miembros de la familia, incluyendo los niños, las personas mayores, los adultos. Toda la familia debe de reunirse, conversar sobre esta situación, buscar las fuentes de información que ya hemos señalado, pero en el mejor de los casos identificamos una habitación de las 2, de las 3 que están en la casa, la que tenga mucha ventilación, que tenga sol, que esa de preferencia, esa habitación